todos sabemos que al final terminan influyendo muchas de las veces en lo que se viene haciendo en esta región durante mucho tiempo. Bien, hecha esta breve introducción, decir que esta ponencia de lo que va es del modelo de ciudad. Básicamente lo que estamos planteando, algunas pinceladas ha dado esta mañana Marcos Ros, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y vicerrector, el modelo de ciudad. Es verdad que la ONU está trabajando en esto, sobre todo por el desarrollo sostenible, y que está planteando modelos de ciudad que son bastante diferentes a los que hemos tenido de aquí hacia atrás, y sobre todo lo que se ha venido desarrollando en nuestro país, los modelos de ciudad se han venido desarrollando en nuestro país, en nuestra región, ¿no? Ciudades que sean menos consumidoras de recursos, que sean más compactas, que sean más inclusivas, y ciudades que sean capaces de integrar, ¿no? Y de generar calidad de vida. Y la gente que me acompaña en la mesa de esto sabe mucho y seguro que nos van a dar una buena lección esta tarde. Ya sin más, voy a empezar a darles la palabra. El objetivo es que cada uno, 10, 12 minutos, que nos contéis vuestra visión del tema y a partir de ahí que podamos abrir un debate. Esta mañana era complicado abrir el debate porque éramos muchos, ahora somos menos, es más fácil provocar ese debate. Y ya sin más le doy la palabra, en primer lugar, a Rafael Pardo. Rafael Pardo es el decano, presidente del Colegio de Arquitectos, y quiero agradecerle que cada vez que hemos requerido de su presencia, siempre la disponibilidad ha sido total, y esto es de agradecer, y nosotros desde luego lo hacemos, y te doy la palabra para que nos hagas tu exposición, Rafael. Muchas gracias, Alfonso. En primer lugar, yo también agradecer al Partido Socialista de la Región de Murcia y a ti personalmente el haberme llamado, el haber recurrido al Colegio de Arquitectos y bueno, pues la verdad es que es un placer estar aquí y poder colaborar en la medida de nuestras posibilidades pues a muchas cosas que yo creo que pueden ser objetivos comunes. Quizás yo voy a hablar primero en unos aspectos un poquito más generales en lo que puede ser esta jornada de esta tarde, y quería un poco hablar del planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico que al final es donde termina definiendo el cómo son las ciudades. Yo llevo unos cuantos años, no yo, sino yo, y creo que es un poco el sentimiento que desde los arquitectos de la región de Murcia existe, que el urbanismo, creo que tengo algún artículo por ahí que decía el urbanismo actual ha muerto. Es decir, creo que el urbanismo está en una profunda crisis desde hace mucho tiempo. El urbanismo, el modelo urbanístico que tenemos ha entrado en crisis, no funciona. Creo que es algo que viene no tanto de los planes generales vigentes en los diferentes ayuntamientos, sino del modelo general de las leyes de suelo que tenemos. Y creo que es algo que habría que revisar. Voy a hacer, dicho esto, luego haré un poco un análisis muy breve de cuál es el estado de planeamiento que actualmente tenemos en la región. ¿Cuáles son las soluciones o cuáles son el futuro? Ya me anticipo y lo digo, creo que el futuro debe ser revisar ese modelo, que es un modelo ahora mismo obsoleto, y creo que harían falta cambios legislativos de calado, no solo a nivel regional, sino incluso a nivel nacional, para solucionar esto. Creo que es absolutamente necesario. Y voy a hacer referencia a un documento, porque claro, yo aquí me planteaba que no solo no debo hablar como Rafael Pardo Prefasi, sino como representación de los arquitectos y el Colegio de Arquitectos de la región de Murcia, incluso más allá de los arquitectos de España, ¿no? Aprovecho que estamos en esta maravillosa ciudad de Cartagena para dar a conocer algo que yo creo que es muy interesante. En el año 2015, en noviembre del 2015, la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de toda España estuvo reunida aquí en una especie de congresos.
Fueron 3 días de debate, de puesta en común. Había ya mucho trabajo previo hecho, año 2014 en Madrid, año 2015 también en Madrid, y todo terminó en Cartagena en ese noviembre de 2015. De ahí salió un documento que se concreta en 10 puntos. Es difícil que desde un estamento profesional se llegue a un consenso tal, pero aquí se hizo. Y es algo que se conoce en el mundo del urbanismo como la Declaración de Cartagena o la Carta de Cartagena, o, haciendo un poco juego de palabras, la Carta Ajena. Se ha quedado como la Carta Ajena. Entonces, fue un documento que salió de ese congreso que hubo aquí, que la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Murcia lo hizo suyo, y en Madrid el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de toda España lo hizo suyo. Con lo cual es un documento que yo creo que tiene todo ese respaldo, y Alfonso, te lo tengo que hacer llegar porque yo creo que puede ser un punto interesante en ese sentido de consenso. Bien, vuelvo primero al origen. ¿Cuál es nuestro... ¿dónde estamos? ¿No? Es decir, existe una ley del suelo de ámbito nacional, que es la ley del 98, que hizo el Gobierno de España en la época de Aznar. Esa ley es una ley de suelo. El antecedente anterior era una ley de 1956 que fue teniendo diferentes modificaciones, pero sin cambiar el espíritu. La ley del 98 supuso un cambio absolutamente radical, mientras que la ley del 56 y las posteriores establecían un urbanismo programado, donde desde el Estado, desde las administraciones públicas, se decía qué se tenía que hacer, dónde se tenía que hacer, en qué suelos se trazaba la línea, y se ponía, incluso había una planificación. Eso fue diluyéndose en el tiempo. Y en el año 1998, gobierno de Aznar, sale una ley del suelo que rompe con gran parte de esa ideología. Es una ley donde propone la liberalización del uso del suelo. Dice, en principio, todo el suelo es susceptible de ser urbanizado, excepto aquellos sitios que deban ser protegidos. ¿Qué debe ser protegido? Pues, por ejemplo, un suelo que tenga unos valores ambientales importantes, que tengan una protección arqueológica, una protección histórica, una protección cultural, hasta una protección paisajística, posteriormente en base a directivas europeas. Todo lo que no deba ser objeto de protección puede ser susceptible de ser urbanizado, y debe ser la iniciativa particular la que regule el mercado. Es decir, está dentro de las teorías, absolutamente dentro de un marco del liberalismo, de un liberalismo muy profundo, donde confía en el mercado para el desarrollo del suelo. Esa ley, eso coincide también en el 98 con, a continuación, en el marco del desarrollo de las competencias autonómicas, las diferentes comunidades autónomas de España empiezan a hacer sus propias leyes del suelo. Murcia la hizo en el año 2001, su primera ley del suelo en la región de Murcia. En el año 2002 se modificó, en el 2004 se modificó, creo, y la última versión fue en el 2005. Bien, ley del suelo en la región de Murcia, 2001, y luego en el 2015 hay otro cambio, que es la LOTUR. La Ley de Ordenación del Territorio y el Suelo de la Región de Murcia, 2015. Bien, ese es el marco que hay. Sin embargo, reglamentos de gestión urbanística, que es lo que acompaña y es el día a día, nos hemos quedado, porque no se ha hecho ningún reglamento distinto, con el reglamento del 78, que ha sido anulado por las leyes posteriores en muchos puntos, y realmente es un poco caótico interpretar dónde estamos. Bien, ¿cuál es la situación ahora mismo? Nuestra ley es la LOTUR del 2015. Esa LOTUR dice además que los ayuntamientos que tienen competencias en urbanismo tienen que desarrollar su propio planeamiento general. Daba un plazo, según los casos, de 4 a 6 años a todos los ayuntamientos de la región de Murcia para desarrollar ese planeamiento. Bien, ¿dónde estamos? 2015, estamos en 2018, han pasado 3 años. En estos 3 años solo hay 2 municipios en la región que hayan iniciado ese trámite, que son Archena, que está en fase de avance, es decir, prácticamente nada, y Yecla, que ya tiene al menos la aprobación inicial. 2 ayuntamientos de la región de Murcia. Bueno, vale, LOTUR
2015, vamos a irnos a la ley del suelo, a la primera autonómica que tenemos, la del 2001. 2001, pues son 45 municipios en esta región, de los 45 solo hay 23 que tengan el planeamiento adaptado a la ley del suelo regional. 23 de 45. Y es una ley del 2001. Han pasado, va por 17 años. La ley del 2001 daba un plazo de 2 años para adaptar el planeamiento general de los ayuntamientos a esto. Si pasados 17 años solo 23 ayuntamientos se han adaptado, algo está funcionando mal. Y si con la ley del 2015, pasados 3 años, solo 2 ayuntamientos han iniciado ese trámite, algo está pasando mal. No quiero ser excesivo, porque tengo poco tiempo, pero hay 19 ayuntamientos que se encuentran en situaciones de planes generales que responden a ley de suelo del 98, o de antes, perdón, es decir, o del 70 y tanto, 77 creo que fue. Es decir, gran parte del planeamiento, la mitad del planeamiento de la región de Murcia está todavía ahí. Si eso lo sumamos con aquellos ayuntamientos que su plan ha sido derogado, pues es ya tremendo. Es decir, Cartagena ahora mismo, el plan que tenía, creo que era un plan del 2008, si no me equivoco, sabéis que por sentencia judicial ha decaído, ahora se está con unas normas provisionales, bueno, pues estamos con el plan del 87, Cartagena, segunda ciudad, más de 200.000 habitantes, estamos con un plan del año 87 basado en una ley del suelo del 70 y tantos. Bien, planeamiento general. Si nos vamos a planes parciales, ¿qué está pasando? Pues está pasando que no hay planeamiento en la región de Murcia. Desde el 2015 solo se han aprobado un plan parcial en Murcia, uno en Lorca, 2 en Torres de Cotillas de actividad económica, en San Pedro del Pinatar y en Águilas. Hay varios municipios de esta región que ni siquiera han iniciado el trámite de adaptación de su planeamiento a la del suelo del 2001, ni siquiera lo han iniciado. Por ejemplo, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, Puerto Lumbreras, tienen anulada la tramitación La Unión y los Alcázares, anulado por sentencia o suspendida de su tramitación Cartagena, Aledo, Puerto Lumbreras. Es decir, el panorama es absolutamente desolador. Pero de alguna forma lo que esto está diciendo es que el modelo urbanístico que tenemos falla, hace agua, y posiblemente no nos sirva. Y esto, cuando luego nos quejamos de la falta de protecciones ambientales, de la falta de coordinación en políticas territoriales entre ayuntamientos, etcétera, 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 hay que buscar la causa en el gran instrumento que tienen los ayuntamientos para hacer territorio, que son los planes generales. Incluso más allá, la ley del suelo del 2001 establecía las directrices de ordenación territorial de las comarcas, dividía Murcia en 5 comarcas, más el litoral 6, esos planes, salvo el del litoral y el plan y las directrices de suelo industrial, ninguna terminó saliendo. La nueva ley establece como marco de coordinación unas directrices regionales, que en el libro blanco de la construcción pactamos que se iban a hacer y, bueno, pues no se han iniciado ni siquiera los trabajos. Sigo. Bien, a esto la judicialización de los procesos del urbanismo y el miedo que existe en muchos ayuntamientos. Es decir, ahora mismo nadie quiere hacer urbanismo. Los ayuntamientos les da miedo porque es muy complicado hacer urbanismo ahora mismo con la situación política que se vive, y esto lo digo para todos los partidos. Los particulares, los promotores particulares, cuando vienen a Murcia y se interesan de grandes fondos de inversión o tal, les da miedo meterse en Murcia y se van a otros sitios porque los plazos para la tramitación son absolutamente indeterminados.
Y la falta de indeterminación en los plazos solo genera corrupción. Genera el que haya poca transparencia y pueda haber vías alternativas de que tienes que seguir esta vía para conseguir que tu plan, a ver si es posible así en 2 o 3 años. Cuando las cosas no están claras, son malas. Bien. ¿Qué se puede hacer? Pues yo aquí tengo que remitirme a lo que he dicho yo. Y en el noviembre del 2015, en esta ciudad, se generó este documento. Un documento, la Carta GENA, coloquialmente, que empieza ante el agotamiento de un modelo. Es decir, para empezar, lo que está reconociendo es que el modelo se ha agotado. Y habla hacia un urbanismo responsable. Yo creo que esa palabra a mí me llena de orgullo poder decirla y que esté escrita, ese sentido de la responsabilidad. 7 de noviembre del 2015. Bien. En el preámbulo de este documento se dice que el urbanismo, define un poco urbanismo, y dice que es la regulación de usos y valores del suelo y a la proyectación de la ordenación urbana y territorial en el sentido amplio que se ha venido dando en España a esta escala, ¿no? Y habla de los 3 pilares del urbanismo. Dice 3 pilares de la sostenibilidad, y por eso yo creo que también engancho con el objetivo de esta mesa. Son la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Esta mañana, en la primera parte de las ponencias, cuando eran las plataformas, yo creo que hemos sido todos un poco sensibles a esa dimensión social que la sociedad reclama del urbanismo. La dimensión económica yo creo que está clara, todo se rige por el dinero, y el tercer pilar, la dimensión ambiental, que yo creo que es absolutamente obligada. A continuación dice esto: se considera muy relevante la coyuntura actual de transición energética hacia la generación de la energía necesaria para las actividades humanas por medios renovables. Es decir, el urbanismo debe concebirse hoy en día absolutamente desde esa necesidad de utilizar el mínimo consumo energético, el mínimo consumo de suelo, lo que lleva a la concentración de las ciudades, a entender el suelo como un recurso escaso, un recurso que debemos cuidar. Las ciudades compactas, como decía Marcos Ros, que antes lo ha nombrado, y yo estoy totalmente de acuerdo en términos generales con todo lo que ha dicho. Las ciudades compactas generan mucha menos usos de energía, precisan muchos menos usos de energía, porque muchos menos problemas de transporte, muchos menos problemas de infraestructura, y ahora mismo yo creo que vamos todos por ahí. No sé cómo voy de tiempo, posiblemente fatal. Un par de minutos y... Vale. Voy a decir únicamente una serie de puntos que están en este documento, ¿no? Propuestas de bases conceptuales, ¿no? 1. Iniciar el proceso de renovación y regeneración del urbanismo incorporando los derechos ciudadanos sobre la ciudad reconocidos en la Carta Europea de Salvaguarda y en la Carta Agenda Mundial. Vivienda digna, movilidad sostenible, calidad ambiental, eficiencia energética, participación ciudadana. Los derechos de la ciudadanía, también es verdad, esos derechos que se deben reconocer también deben ir ligados al uso por parte de la ciudadanía de sus obligaciones, no solo las obligaciones fiscales, sino hay que incentivar la participación ciudadana, no solo como un derecho, sino casi también como un deber. Segundo punto era priorizar el derecho a la vivienda digna y a la calidad del hábitat urbano. Tercero, asumir y potenciar el papel fundamental de la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Voy rápido por el tiempo, no quiero alargarme. Cuarto, y esto fue un punto muy controvertido, establecer que las plusvalías en los valores del suelo y las edificaciones derivadas de la acción urbanística en la mejora y extensión de las ciudades deben ser públicas, como consecuencia de la función pública del urbanismo, compartidas con la iniciativa privada según su nivel de participación en los procesos de gestión y ejecución. Es decir, no está anulando la participación privada, pero las plusvalías que se deben generar por la transformación urbanística del suelo, básicamente donde deben recaer es en la propia sociedad.
puede haber gestores, puede haber promotores. Por supuesto, hay agentes económicos que para estar aquí tienen que llevarse un porcentaje de la plusvalía que se produzca. Pero otra parte de la plusvalía debe revertir sobre la propia sociedad, que es la que transforma el suelo. Eso, de alguna forma, nos está distanciando de esa ley del suelo del 98, donde confiaba exclusivamente en la iniciativa privada, en el libre mercado, qué suelos se desarrollaban y qué suelos no se desarrollaban, en función pues, de los intereses económicos de los particulares. Esto está ahondando en esa otra necesidad de que la administración, las administraciones públicas se involucren un poco más, estableciendo determinados programas, determinadas líneas estratégicas. Y eso tiene también mucho que ver con lo que hablaba yo antes, con esas directrices de ordenación que reconoce de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No sigo. Rafael, me dice Pedro que no le termines de chafar Florencia. Pedro, ¿qué Pedro? ¿Vas tú? Vale. Bien. Lo acabo en un minuto, sí, con 4 frases. ¿A dónde nos lleva todo esto? Y un poco resumo, ¿no? El modelo compacto de ciudad, transporte público, integración de usos, hay que basarse en la rehabilitación de lo ya existente, hay que completar esas tramas urbanas, esos tejidos en estado casi de erra, parece que ha pasado, paisaje urbano, calidad ambiental en las ciudades, peatonalización, el uso del coche. El coche yo creo que es algo que va a desaparecer tal y como lo entendemos ahora, así como objeto de culto. Ya estamos hablando de coches eléctricos y además control de velocidad siempre, coche casi que te va a llevar de puerta a puerta. Cada vez va a tener menos sentido tener uno su propio coche. Hay que moverse en transporte público y a lo mejor habrá coches pero que te lleven. Mantener la memoria colectiva en las ciudades, mantener los referentes culturales, históricos, aquellas cosas que forman parte de las referencias que generación tras generación se han ido viviendo en las ciudades. Y bueno, pues todo esto yo creo que hace falta un debate en profundidad para revisar el modelo urbanístico. ¿Ya? He intentado, lo he reducido. Podríamos estar hablando, yo puedo estar hablando de estos 2 días, pero bueno. Gracias, Rafael. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Francisco García, que es del Colegio Oficial de Aparejadores. Cuando quieras, Francisco. Muchas gracias. Bueno, como digo, en representación, igual que Rafa Pardo, pues venimos en representación de nuestros respectivos colectivos. Soy miembro de la Junta de Gobierno, de la actual Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores, arquitectos técnicos, ingenieros de edificación. Y, por supuesto, no hablamos en nombre propio, sino en nombre del colegio, que es apolítico, y en ese ámbito debe considerarse. No obstante, pues agradece, por supuesto, que se cuente con nosotros y que un partido importante como el Partido Socialista pues quiera saber nuestra opinión y nuestras inquietudes. Yo para empezar lo que voy a decir, como aquí se habla de modelo de ciudad, yo voy a empezar hablando de edificio residencial, que es lo que nos toca o lo que me toca profesionalmente en nuestra profesión, que es la ejecución de ese edificio donde se desarrolla, donde las personas desarrollan su vida, ¿no? Y esa inversión tan grande que hacen. Si hablamos de directiva europea, hay una directiva europea, la de 2010, una directiva de 2010, que obliga a los Estados miembros a que en un plazo, concretamente el 1 de enero de 2021, todos los edificios que se construyan nuevos se han denominado que tienen que ser de consumo energético casi nulo. Está por definir eso, ahora cada Estado miembro tiene que desarrollar su normativa. Bueno, ahora, la directiva es de 2010, estamos en 2018 ya, ¿no? Hay países que esto ya lo tienen implementado. Holanda, en un informe de 2016, Holanda iba a la cabeza, ya lo tenían perfectamente desarrollado. Otros países como Alemania, y sin irnos al norte, Italia también lo tiene desarrollado, o bastante desarrollado. Aquí en España tenemos un Real Decreto de 2013, que luego se modifica por otro de 2017, que habla de la eficiencia energética y se intenta regular, pero todavía estamos esperando a ver cómo va a quedar el código técnico, que es la norma que afecta a la edificación residencial.
cómo va a quedar definido ese edificio de consumo casi nulo. Pero lo que sí podemos adelantar ya es que esa nueva edificación, esas nuevas viviendas, van a ser completamente diferentes a lo que conocemos hoy desde el punto de vista de consumo energético. Estamos hablando de viviendas de un consumo prácticamente insignificante o incluso que no consumen energía, o, yendo un poco más allá, cuando lleguemos a ese peldaño, pues el siguiente va a ser que produzcan más de lo que consumen. Eso está completamente alejado de lo que conocemos hoy, de las viviendas que tenemos hoy. Como digo, falta por desarrollarse en España, se desarrollará, veremos cómo queda, y al final lo que se busca es el bienestar máximo de las personas que habitan los edificios. Y claro, esa normativa que afecta a la edificación, como digo, no se puede mirar solamente, o no se puede pretender que esos edificios tengan esas prestaciones altísimas, insisto, altísimas prestaciones, si no están en un entorno, en esa ciudad, que lo acompasa, ¿no? Y esto pues tiene mucho que ver con lo que se decía en las ponencias esta mañana, si hablábamos de Murcia, que ha sido recurrente el tema de la huerta de Murcia. La huerta de Murcia enfría de alguna manera, enfría ese aire de esa ciudad, y ese edificio de consumo casi nulo, para no consumir energía, para enfriarse en el verano, necesita que por la noche ese aire se regenere y se refresque. Que al fin y al cabo no estamos inventando nada, no se ha inventado nada. Esto es lo que ya la arquitectura de pocas décadas atrás pues ya recogía, ¿no? Patios que refrescan la casa por la noche. Eso es lo que, ya digo, que no se está inventando nada. Pero no se puede considerar el edificio como una cosa sola si no se acompasa de medidas de esa ciudad, ¿no? Y esto pues contrasta mucho hacia dónde vamos, contrasta mucho con lo que hemos visto abajo, ¿no? de infraestructuras pues, que están en desuso, con puentes que se inundan, todo eso parece de otro, lo que yo estoy contando ahora pues parece de otro mundo diferente al que hemos visto esta mañana, ¿no? Parece que son dos mundos, el primero y el tercero, o el segundo o el cuarto, como lo queráis, ¿no? Pero parecen dos mundos diferentes. Sin embargo, la normativa que nos viene, como digo, nos viene impuesta desde Europa, pues nos lleva hacia ese modelo de ciudad que lo que busca es eso, es el bienestar de las personas, ¿no? Ahí, pues los técnicos tenemos que aportar nuestra parte, desde luego, que va a ser pues revisar y asegurarnos de que esos edificios cumplen con lo que se exige, ¿no? Y también necesitamos los técnicos, y aquí es un llamamiento que puedo hacer, necesitamos de los ciudadanos para que nos ayuden a conseguir eso. Lo digo por lo siguiente. Años atrás, en la época del boom, yo no sé si alguien ha comprado una vivienda de segunda calidad. Se iba sin los folletos, los papeles de venta, alguien vendía viviendas de segunda calidad. Todas eran de primera calidad, ¿no? Ningún promotor hacía un edificio, viviendas de segunda calidad, todas eran de primera. ¿Eso por qué ha sido así? Porque no había, desde nuestro punto de vista, no había una regulación estricta en la calidad. Y cuando hago ese llamamiento a los ciudadanos tienen que tener conciencia de saber qué es lo que están comprando, ¿no? Porque en ese mercado liberalizado, como decía Rafa, pues la oferta y la demanda es lo que controla. Y si la demanda de vivienda es exigente, hará que la oferta sea más exigente consigo mismo también, ¿no? Y por supuesto pues necesitamos de los políticos. Como digo, me había apuntado de forma triple y diría cuádruple. Primero por la regulación, ¿no? Desde nuestro colectivo hace ya una década que venimos proponiendo a la Consejería que se haga una ley de calidad que regule esto que estamos planteando, ¿no? Ya veremos si al final se consigue, si no se consigue, si llevamos 10 años puede que pasen otros 10 más, no lo sé, y será con el partido que gobierna actualmente, si se renueva o será otro, ya veremos, pero nosotros seguiremos insistiendo porque haya una regulación a nivel regional, que es competencia de la comunidad autónoma, que regule esa calidad para que un promotor pueda decir, tengo vivienda de primera calidad, pero que cumpla unos estándares
de verdad el ciudadano pueda medir si es de primera o no es de primera. Eso es la primera. La segunda tiene que haber una concienciación de las personas, de los adultos, ¿no? Como digo, para ser selectivos y poder elegir, poder discernir entre lo que está mejor, lo que está peor, pero también una concienciación para ser habitantes de esa ciudad tan exigente o tan exquisita, ¿no? que pretendemos. Cuando esta mañana nos enseñaban fotografías de un camino lleno de escombros a derecha e izquierda, esos escombros no se han generado de forma espontánea, alguien los ha tirado y son ciudadanos. Cuando veíamos una acequia que estaba llena de botellas, decía, mira que la acequia, bueno, pues esas botellas no las ha criado el agua, no han surgido ahí, alguien las ha tirado, ¿no? Ahí hace falta una concienciación de la ciudadanía. Creo que los políticos pues, tenéis mucho trabajo ahí en eso. Civismo. Sí, civismo. Y luego hay una parte, es la educación, la triple, ¿no? Sería la educación. Los niños que están, las personas que han nacido esta década y van a nacer la década que viene, son los adultos que van a vivir la mayor parte de la segunda mitad de este siglo. Y viendo las cosas como están evolucionando, se van a encontrar con unos problemas de tipo medioambiental o el cambio climático, la superpoblación, y tenemos que preparar a esas personas para que sean capaces de enfrentarse a los retos que les van a sobrevenir. Y eso se tiene que hacer desde los pequeños, ¿no? De ahí, por eso digo que los políticos tenéis también mucho que plantear ahí. Y la cuarta, que por eso he dicho que me había apuntado 3, pero tengo una cuádruple, que es el consenso. Estamos viviendo un ambiente político de que todos contra todos. Aquí parece que ya se escucha uno en los periódicos, en la televisión, cuando un político está hablando, habla más de los demás que de lo que ellos hacen, ¿no? Y esto va en contra de lo que estamos planteando. Si queremos una ciudad mejor, con habitantes, ciudadanos mejores, o más cívicos, pues tienen que nacer las cosas desde el consenso. Creo que es fundamental que lo que se apruebe, la regulación, lo que sea, que vaya avanzando desde el punto de vista político, cuente con el máximo apoyo posible, sean del partido que sean, ¿no? Todo lo que nazca desde el consenso, y más pensando en esta dirección en la que la normativa europea y nosotros mismos queremos vivir mejor, queremos mejores infraestructuras, queremos mejores ciudades, pues todo lo que nazca del consenso seguro que va a ser mucho más duradero y mucho más eficaz. Y no sigo, paro aquí, muchas gracias, seguro que habrá un momento de debate. Pues muchas gracias, Francisco, por tu brevedad y también por la claridad de las ideas que nos transmites. Me parece muy interesante lo de la ley de calidad de vida, de vivienda. Me parece muy interesante. Bien, le vamos a dar la palabra ahora a Manuel Jodar, que es el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos. Muchas gracias. Pues bueno, yo lo primero es agradecer al Partido Socialista la invitación a nuestro colegio a participar en esta jornada y en particular a Alfonso Martínez Baños por poder tener el honor de estar participando aquí y de poder dar nuestra opinión en estos temas que son tan importantes para nuestra región, ¿no? Lo que es el territorio, la ciudad y cómo queremos que se desarrolle nuestra región en esos aspectos, ¿no? Habéis preparado un documento que a mí me parece bastante amplio y que recoge bastantes ideas sobre el tema del urbanismo del territorio. Y a mí me gustaría hacer un poco, voy a intentar ser breve, ver un poco los retos que tiene el territorio del urbanismo a nivel general y luego un poco trasladarlo a nuestra región, ¿no? A nivel general o a nivel, digamos, mundial, ¿no? Es decir, las grandes tendencias que también las nombra el documento que está teniendo la ciudad y el territorio son los temas de concentración urbana. Todos sabéis que se están abandonando los pueblos, está habiendo concentración en las ciudades, eso pasa en España, con los territorios rurales, ¿no? Con los problemas que están teniendo los pueblos pequeñitos. Pero bueno, es una tendencia mundial, ¿no? Está pasando en China, sabéis que se crean ciudades nuevas, en Sudamérica, en África. Es decir, es una tendencia que está pasando y
que hay que considerar, ¿no? Están los temas de movilidad, que también se nombra, es decir, oiga, ahora mismo cada vez más las personas se mueven más, hay más demanda de comunicación, más demanda de transporte, más demanda de movimiento, y esos son los temas que hay que ver cómo los integramos en el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestro territorio, ¿no? Está el tema de la digitalización, que es un fenómeno, es una revolución que está pasando a nivel mundial, y tenemos que también ver cómo integramos el urbanismo, la de los temas de las smart cities, que luego podemos hablar un poco más sobre los desarrollos de los servicios, el tema de cómo serán los servicios de la propia ciudad, en los temas de cómo participa el ciudadano, cómo se aporta información en los dos sentidos, incluso los temas de gestión de la ciudad, ¿no? Tenemos otro reto importantísimo, que es el tema del cambio climático, que se ha hablado aquí, que incluso tiene dos vertientes muy importantes, que son los aspectos energéticos, el consumo energético de la ciudad, que va muy relacionado con el tema de los edificios, que tengan unos consumos energéticos mínimos y unas pérdidas de energía, pero también con los temas de transporte, con los temas de los tipos de transporte, el vehículo eléctrico es un tema de minimizar los consumos energéticos, de que haya menos consumo de carbón y de combustibles fósiles, y el tema de las inundaciones, que son muy importantes y de hecho, como haremos en nuestra región de Murcia, considerar los temas de inundaciones y los temas de las crecidas y los temas de la defensa de las inundaciones en el planeamiento y en el diseño de las ciudades, ¿no? Y luego pues, hay otro tema importantísimo también con tendencias en general, que es el tema de la mejora o del aumento de la esperanza de vida y los temas demográficos, que son temas que también hay que considerar en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Esto nos da lugar a una serie de problemas, una serie de retos que se plantean en las ciudades y a los que tenemos que responder con las herramientas que ya hemos comentado aquí, que voy a luego enumerar un poquito más adelante, que básicamente la herramienta básica es el planeamiento, que ahora analizaremos, pero son los problemas que ya tenemos en las ciudades, los temas, básicamente los temas de la distinta irregularidad de distribución del suelo, de los usos del suelo en las ciudades, las partes antiguas de las ciudades, los cascos viejos que se quedan muy antiguos, cómo se adaptan a estas nuevas situaciones que se presentan de movilidad, de consumos energéticos, de redes de servicios, los temas básicamente de los costes de transformación del suelo, que hablábamos antes, transformar el suelo desde el suelo absolutamente rústico a un suelo completamente urbano, supone unos procesos legales, urbanísticos y tal, que al final llevan unos plazos muy largos y hace que sean unos procesos muy costosos, ¿no? También se puede hablar directamente al final lo que supone el coste del suelo en el mercado de la oferta y la demanda para luego transformarlo en viviendas, los propios consumos de recursos que suponen las ciudades, de recursos energéticos, de recursos de consumo del suelo para transformar la ciudad. Bueno, pues esos son básicamente los grandes retos y los grandes problemas que tenemos en las ciudades, ¿no? Y que mirando al futuro cada vez algunos de ellos se agudizan cada vez más y son a los que tenemos que dar las respuestas, ¿no? En cuanto a las herramientas de las que disponemos, que se han comentado aquí o anteriormente, son básicamente el planeamiento. El planeamiento pues ha tenido pues unos distintos desarrollos, luego ha tenido una serie de desarrollos autonómicos, los temas de reglamentos son reglamentos estatales. Hasta qué punto hay que reflexionar sobre si el planeamiento es suficiente o cumple las expectativas, o los trámites, digamos, de gestión del suelo al final pues suponen un encarecimiento o digamos, unos cuellos de botella en la transformación. Bueno, eso es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Y luego los temas fiscales, ¿no? O sea, al final en los centros de las ciudades ver si de alguna manera se puede adaptar la fiscalidad a la gente que rehabilita las viviendas o a la gente que adapte las viviendas antiguas, ¿no? Otras herramientas que tenemos para el desarrollo de la ciudad y asumir los nuevos retos son los temas tecnológicos, es decir, las herramientas de hoy, los teléfonos, la información, el internet, nos supone saber la demanda de la gente, o sea, de los ciudadanos en tiempo real, ¿no? Los temas de movilidad, los temas de servicios, qué tipo de servicios, los consumos que tiene la gente, los consumos de los edificios, es decir, esas herramientas disponemos hoy, que no se disponían hace unos años, y las podemos utilizar en el desarrollo de las ciudades y sobre todo para dar respuesta a la demanda de los ciudadanos, ¿no? Y luego una pequeña reflexión
reflexión ya a nivel de nuestra región, es decir, pues esos grandes retos que se plantean a nivel mundial y nacional, pues lógicamente también nos afectan a nuestra región y además tenemos nuestras propias peculiaridades, y nuestras propias digamos, ventajas y nuestras propias fortalezas que yo creo que también tenemos que incorporarlas en el planeamiento. Es decir, los municipios de la región incluso pues tienen el planeamiento habría que considerar una serie de cosas que, claro, el planeamiento no tiene que ser homogéneo para todo el mundo, sino que hay a lo mejor municipios que pueden enfocarse más al tema del turismo o al tema de la costa o al tema del desarrollo del suelo industrial o su posición geográfica, ¿no? Es decir, a zonas que tengan zonas mucho más protegidas, a zonas más comerciales, es decir, y luego también en temas energéticos importantes, el hecho de que nuestra región pues tiene muchas horas de sol y tiene un gran potencial desde el punto de vista energético, ¿no? Que eso también se podría de alguna forma considerar en el tema del planeamiento. Bueno, en resumen, y simplemente como punto de reflexión, pues la idea es que realmente este punto es muy interesante, que realmente está en continua evolución en el mundo, que tenemos unas nuevas herramientas, además de las que ya tenemos, que de alguna forma habría que actualizarlas y habría que reflexionar hasta qué punto nos están sirviendo para tener y para adaptar el territorio de una manera eficiente, y que de alguna manera tenemos que adaptarlas y que tenemos que afrontarlas como reto para nuestra región. ¿Ya? Sí, sí. Muchas gracias, Manuel. Me ha parecido interesante la propuesta esta de adaptar la fiscalidad para recuperar los centros urbanos. Por ejemplo, en Lorca, es decir, con el tema del terremoto, da una pena ver unos edificios allí solamente con la parte de fuera, que la gente no puede hacer un casco histórico magnífico, pero las que quedan en casa. Eso es otra herramienta, ¿no? Está el planeamiento, pero también hay herramientas fiscales, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, y se ha practicado un tiempo. Muy bien, ahora entraremos en el debate, si os parece. Bien, a continuación le voy a dar la palabra a Pedro Ros. Pedro Ros es profesor de formación profesional, es constructor y también es máster en urbanismo. Y tiene la doble faceta de urbanista y constructor, con lo cual tiene una experiencia muy apegada, mejor dicho, al territorio. Permíteme que por aquello del cuidado que hayas con los currículum, que diga que como profesor estoy jubilado y que como constructor prácticamente también. Ahora me dedico a hacer ciertos estudios de inversiones inmobiliarias y poco más. Pues tu experiencia nos va a servir de mucho. Bueno, primero deciros que me ha encantado asistir a estas jornadas porque a mí el urbanismo es algo que me apasiona y tenía la sensación que desde mi atalaya esto se estaba desmoronando, no había solución, no me gustaba lo que había, no había soluciones, etc. Y porque no tenía contactos. Asistir a jornadas como estas para mí ha sido muy, muy interesante porque he visto la conclusión que hasta ahora voy sacando, que cada uno desde nuestra atalaya estamos teniendo la misma visión de cómo estamos. Hacia dónde tenemos que ir, aparte de los distintos documentos europeos, la Carta 2020, etcétera, lo que tenemos que hacer y dónde debemos ir, más o menos lo sabemos todos. Yo he escrito unas cosas que le decía que Rafa me lo había chafado en parte porque coincidía. A mí me lo había chafado antes Marcos Rosa, algunas cosas, ¿sabes? Desde que se inicia el urbanismo como tal ciencia, con motivo de la revolución industrial y aquellos experimentos del falansterio basado en los edificios que albergaban una colectividad autosuficiente, basado en las ideas comunistas, etcétera, hasta el racionalismo que tú has estado exponiendo, de principios de siglo, en la Carta de Atenas de principios de siglo, los principios del racionalismo sobre la mínima huella para abaratar los costos, otros principios racionalistas se han demostrado que se están cuestionando, pero con respecto a las soluciones técnicas, en cuanto a la geometría, pues más o menos hemos conseguido, todos sabemos por dónde tenemos que ir y hay ya mucha experiencia, gracias a Dios. Pero
también la historia nos muestra que en cuanto al urbanismo no tenemos una solución que podamos decir esta es la buena, esta es la FETE y vamos a aplicar la rajatabla, porque en su implantación siempre hemos encontrado, sea cual sea la teoría económica que hemos tratado de llevar a cabo, que había algunos aspectos que se nos habían pasado y que fallaban. Como aquí casi todos los ponentes han sido técnicos, yo he pretendido darle un enfoque más, aunque como les digo ya como empresario mi experiencia ha sido de un pequeño empresario que le ha gustado el tema del urbanismo, pero que siempre he sido un estudioso de este tema a nivel de buscar nuevas fórmulas, cuestionármelo todo, etc. Entonces yo he recogido aquí una redacción que me vais a disculpar, pero coincido en que todos a nivel de colectivos, tanto profesionales como sociales, sabemos lo que hace falta, pero necesitamos espolear a nuestros políticos y por ahí va a ir mi intervención y la voy a tratar de justificar. Primero, deciros... Pedro, es que de eso va esto. Perfecto. No, ya he dicho que me ha gustado y además esto es una gran iniciativa y además lo positivo es que parte de un partido. Porque si no, probablemente si no parte de un partido, esto es bastante difícil de llevar a cabo. Pero ya hemos avanzado bastante con una iniciativa de este tipo. Bien. Yo primero quiero decir que creo que no podemos dejar que las cosas sigan así. No pueden seguir. Y además que la crisis es el momento de resurgir y de estudiar, replantearlo todo y salir adelante con más fuerza. Y el tiempo está corriendo en nuestra contra, puesto que empieza la recuperación en un otro grado y vamos a tener que competir con otras colectividades, otras regiones, etcétera, y podemos llegar tarde. La cada vez mayor independencia económica exige una capacidad de respuesta a la iniciativa empresarial por parte de las distintas administraciones públicas con una gestión ágil e eficiente. Existen muchos análisis y conclusiones que nos dicen por dónde debe ir Europa. Comunicación de la Comisión Europea 2020 y muchos datos e informes de organismos públicos que describen estadísticamente nuestra situación. Es por ello que prefiero centrarme en las particularidades de nuestra región que nos mantienen por debajo de la media nacional y, según mi criterio, muy por debajo de nuestras potencialidades. Estamos en el momento de reaccionar sin pérdida de tiempo o perderemos la oportunidad para formar parte de un modelo de crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente. La falta de seguridad jurídica, por donde iba Rafa, la incertidumbre en los plazos y garantía de una gestión diligente, racional, eficiente y justa por parte de las distintas administraciones públicas es, según mi criterio, el principal obstáculo para el despegue de esta región y puesta en valor de sus potencialidades. Es conocido que las inversiones importantes en España son normalmente canalizadas y gestionadas a través de despachos profesionales desde Madrid. Murcia está proscrita para estos despachos profesionales, por, según ellos, falta de seguridad jurídica, la incertidumbre en que sean evaluados justamente sus proyectos por la cicatería funcionarial y política y un funcionamiento ineficaz de las instituciones públicas con políticos mojigatos, a la luz de los intereses de sus partidos. Nos encontramos así con un tejido empresarial endogámico y oligopólico que no cuenta con el acicate de una competencia que aporte nuevas ideas y modelos de desarrollo. Hace falta un modelo de gestión pública donde se premie la competencia y productividad de los funcionarios con una evaluación sistemática. El actual modelo premia la inacción. Si no hago, no me equivoco y no me exigirán responsabilidad por los errores. Hay que proteger a los funcionarios de forma que no se propicie su cicatería e inacción. El modelo actual propicia a funcionarios indolentes y sin estímulos en su trabajo. El ayuntamiento, más que ningún otro organismo, debe ser nuestra casa, abierta a la participación ágil, efectiva y productiva de todos los ciudadanos, individualmente o por medio de colectivos, asociaciones, colegios profesionales, etc. Es la inseguridad de los malos gobernantes la que rehuye el conflicto que trae la participación. Es decir,
Un mal gobernante tiene miedo a la participación. Hay que ser valiente, apostar por asumir riesgos, los conflictos que genera el diálogo y la diversidad de criterios y opiniones. Es posible que resulte difícil para todos ponerla en marcha por la falta de experiencia ciudadana, pero el aprendizaje de todos sería lo que sin duda acabaría haciendo más eficaces y justos los ayuntamientos. Con respecto ya a nuestro municipio, hablo de Cartagena, aunque esto sea de ámbito regional. Cartagena ha contado desde hace mucho tiempo con una mano de obra muy cualificada que ha ido quedando ociosa por el cierre o reestructuración de las empresas de todos conocidas. Por los motivos de la ineficacia institucional, se está perdiendo, ya se ha perdido bastante o mucho, la oportunidad de atraer la inversión tecnológica aprovechando estos valiosos recursos humanos, que correspondería al modelo de desarrollo al que aspira Europa, comunicación de la Comisión Europea 2020, crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente, empleo, investigación, innovación, el cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza. Para un reparto de la riqueza dentro del entorno donde se crea, esta debe estar sustentada por salarios dignos, que son quienes a través del consumo la redistribuyen. No ocurre así con el gasto energético, por lo que la inversión en optimización energética, autoconsumo, también evita la deslocalización de la riqueza. Ejemplo de grandes corporaciones, resort, etc. Mucha riqueza, pero acaba siendo fuera. No se invierte. Quien redistribuye la riqueza que se produce es el trabajador que va a consumir y va a repartir en toda la ciudad o en todo el municipio. Las organizaciones políticas, sociales, sindicales, empresariales, etcétera, conformadas en torno a principios ideológicos tradicionales, con su consiguiente grado de fundamentalismo, son el pasado y su perpetuación está condicionando negativamente el progreso social. Debemos ir hacia organizaciones más democráticas, transparentes y flexibles, que sean más permeables a todos los colectivos sociales e incluso ciudadanos individuales. De esta forma, llegaríamos a programas útiles, consensuados y, sobre todo, asumidos por los ciudadanos, que es muy importante. El urbanismo es un elemento fundamental mediante el cual no solo definimos la geometría del municipio, es fundamentalmente el instrumento que recoge el modelo económico-social al que aspiramos. Pero no olvidemos que tiene una gran inercia, por su gran inercia temporal, condiciona este modelo condiciona nuestra idea, el planeamiento, condiciona el desarrollo, el modelo de desarrollo de la ciudad durante mucho tiempo, y corregir los errores con la inversión en infraestructura y urbanizaciones es muy difícil, muy costoso. Es por eso que el plan general debería ser un instrumento más consensuado socialmente, para que debiera contar durante su redacción con la máxima participación de colectivos vecinales, sociales, profesionales y las universidades. De otra parte, consciente de su gran inercia temporal, debiera ser un instrumento muy flexible para ser capaz de adaptarse a los modelos socioeconómicos que no podemos adivinar hacia dónde pueden evolucionar y con la velocidad y con qué velocidad a tenor de una sociedad tan vertiginosamente evolucionando. Es un instrumento demasiado importante, me refiero al plan general, para dejarlo solo en manos de los técnicos o de los políticos. Requiere por parte de la alcaldía de una gran audacia y generosidad en el esfuerzo para facilitar el consenso y la corresponsabilidad social. Transparencia y participación evita distorsiones en el planeamiento por influencias o presiones de grupos de presión defendiendo sus propios intereses. ¿Nada? Muy bien. Desde luego te aseguro que la polémica la genera hoy ahora del debate, lo vamos a comprobar. Bien, seguimos. A continuación le damos la palabra a Manuel Martín, que es el presidente de la Asociación Lorca Bici Ciudad, miembro del secretariado de la Coordinadora Estatal de Conbici. Manuel, cuando quieras. Gracias, sí. Un segundito, a ver cómo puedo poner esto con pantalla completa.
abajo. En el otro lado, a la derecha. Hacia el otro lado. Ahí. ¿Aquí? Sí, por ahí tiene. Hay una pantallita por ahí. Es. No. La otra. Por ahí tiene. Ahí. En uno de esos iconos está. Yo creo que sí. Y si no te lo pongo, espera. Es que creo que es en verde. Tiene ahí arriba. Control L y sale. Modo pantalla. ¿Lo tienes ahí abajo? Ahí. Muchas gracias. Escuchamos, perdón. Bueno, en fin, vengo como activista, como representante también del Lorca Biciudad, como una entidad de la región que trabaja por la movilidad sostenible. Le pedí a Alfonso me apetecía más estar en una mesa de modelo de ciudad porque también evolucionamos hacia eso, no solamente hablamos de movilidad ciclista, sino también nos gusta el tema peatonal, el tema de suelo público y por tanto pues bueno, quería no solamente exponer nuestras ideas, sino escuchar las que ahora se están escuchando, que además confirman otros foros a los que hemos asistido, como el Colegio Oficial de Arquitectos, que me consta que tienen un gran interés en unas ciudades diferentes. Bueno, no vamos a inventar nada, desde luego, por lo menos en nuestro caso, no vamos a decir nada que no sepáis, pero sí confirmar lo que creemos que debe trascender a la calle, porque hoy todavía nos encontramos con mucha resistencia a los cambios por parte de los ciudadanos. O sea, se presentan proyectos a veces magníficos. Lorca ha tenido la gran oportunidad de tener una transformación considerable y, sin embargo, entre quizás cierta cicatería política, ¿por qué no decirlo? Y no sé, y también demasiado conservadurismo de ciertos sectores de la opinión pública, pues se han echado atrás algunos proyectos que eran buenos de la Consejería de Fomento, realizados por técnicos también que tienen una sensibilidad parecida a la que hoy se está exponiendo aquí, ¿no? Y es una pena porque bueno, pues hemos perdido esa oportunidad en Lorca, aunque se han hecho cosas bien, evidentemente, y bueno, pues es reversible tampoco, también, sobre todo en temas de movilidad, pues bueno, se puede redistribuir espacios y lograr revertir algunas cosas que desde nuestro punto de vista se podrían haber hecho mejor. Bueno, básicamente nos dirigimos a los políticos. También me alegro que Alfonso admita que eso es lo que quiere, que les hablemos a ellos. Y bueno, pues nuestra primera Filmina, pues permíteme que me apoye en ella, pues nos describe cómo se diseñan las ciudades y cómo sería una casa nuestra si la diseñáramos igual que nuestras ciudades. Todo giraría en torno al coche. El coche estaría ubicado en la parte principal de la casa, ocuparía la mayor parte del espacio y subsidiariamente pues tendríamos otras dependencias, y eso es lo que viene a pasar en las ciudades que se han ido construyendo alrededor de la prioridad de la movilidad motorizada privada. Supongo que coincidimos en que este no es el modelo ideal, ¿no? Entonces, bueno, cuando queremos transformarlo y lo conseguimos, nos encontramos con espacios así, que la gente sale y que se disfruta la ciudad de otra manera. Sin embargo, esos cambios cuesta realizarlos por esas resistencias a veces ciudadanas de nuestros vecinos, incluso que encontramos, ¿no? Y nos encontramos con que el progreso que implica cambios, pues bueno, si no se tiene la valentía de hacerlos, pues no se puede, al final no se puede realizar, ¿no? No se realizan y nos quedamos como estamos, ¿no? Bueno, por eso necesitamos no solamente afrontar esos cambios, sino para empezar, reflexionar sobre cómo hemos vivido, hemos mamado, perdonad la expresión, la ciudad, ¿no? Desde que somos pequeños, pues hemos admitido una ciudad
rodeados de coches, yendo al colegio llevados por nuestros padres. Quizás nosotros con la edad hemos conocido otra cosa, pero a nuestros hijos básicamente los hemos llevado en coche, han ido de la mano, con mucha precaución porque la ciudad es peligrosa. La publicidad nos ha convencido que la libertad y la felicidad se consiguen mejor con un coche, y cuando hemos tenido la posibilidad, pues hemos tenido hasta 2 o 3 automóviles. Y bueno, pues este paradigma pues evidentemente tiene notables inconvenientes, sobre todo porque el suelo es público. El suelo es público y creemos que tiene un valor que no le damos. O sea, el suelo que hay en la calle, preferimos que esté ocupado por nuestro coche y por el del vecino, lo admitimos así porque así lo hemos vivido, y renunciamos incluso al ensanchamiento de una acera porque no necesitamos tener una fila de aparcamientos, porque, hombre, a lo mejor tenemos garaje en casa, pero es que tenemos los otros coches. Bueno, pues el suelo público hay que replantearlo, pero es que no solamente tenemos el suelo público, tenemos el aire, y el aire también es público, y perdonad esa simpleza si queréis, pero el aire también hay que preservarlo como algo, un bien común, y no podemos seguir saturando la ciudad de coches. Entonces, bueno, nuestro modelo de ciudad pues coincide bastante con lo que se ha hablado aquí, pero lo estoy volcando más a cómo deben ser nuestras ciudades sin girar alrededor del coche. Algo ha apuntado Rafael Pardo en su intervención, de que el coche nos está comiendo el espacio, y bueno, pues debemos tener pues esa visión y esa valentía de que hay que preservar estos bienes comunes para el disfruto y uso de toda la comunidad. Por ejemplo, pues eso, que no podemos esperar que la administración nos resuelva el tema del aparcamiento. No tenemos derecho a tener aparcamiento en la calle por tener un coche. O sea, tendremos que buscar soluciones, o la administración podrá ayudar a buscar algún espacio externo a la ciudad o próximo a la barriada para tener pues, los coches aparcados que no se pueden tener debajo de los edificios, o porque los edificios en un barrio antiguo que no tienen espacio, no tienen garaje, ¿no? Pero eso no es un problema que tenga que resolver la administración. Por contra, los espacios peatonales deben ser más para la estancia. Bueno, la ciudad en sí debe tener una vocación más de estancia que de tránsito. Es decir, que la ciudad debe ser accesible, debe ser permeable, pero no debe ser también girar en torno a que todo el tráfico tiene que fluir, tiene que correr los coches, tienen que transitar los coches. No, tienen que transitar las personas y también tener una calidad de espacio para estar. Este es nuestro parecer, nuestra máxima. Entonces, bueno, pues todo esto hay que explicárselo a la población, hay que tener la responsabilidad política de mojarse y de a veces estar de acuerdo con el que gobierna, y otras veces discutírselo, discutir las medidas que hace, pero buscar los consensos. También lo decía Francisco García, que los consensos es complicado, es difícil, parece una utopía, más que el modelo de ciudad, pero ¿por qué no buscar eso? Hay que buscar esos consensos, porque al final la coherencia yo creo que también se premia. Y también, bueno, pues muchas veces parece que se buscan votos, y no lo digo por ningún partido en particular, lo digo por todos, ¿no? O sea, se buscan votos pensando que la mayoría de la gente, estos chips de los que estoy hablando, de que el coche es lo prioritario y tal, pues resulta que cada vez hay más gente que piensa en verde, cada vez hay más gente que sí votaría en modelos de ciudad diferentes a los que queremos vivir. Es verdad que hacen mucho ruido los que se oponen a algo, a lo que sea, hacemos más ruido. Entonces, pero si conseguimos transmitir esa ciudad, si el partido que consiga visualizar como un icono un modelo de ciudad diferente, que los hay ya ejemplos muy buenos, incluso en la región, ¿por qué no? Pero sobre todo en muchos sitios, fuera, en Copenhague, en muchos sitios, pues podemos avanzar hacia una ciudad
segura para niños pequeños y para personas mayores, que podamos enviarles a comprar el pan, a pasear, a lo que sea, a jugar a la calle, que vuelvan a repoblar las calles los niños, que eso es importantísimo, de manera que puedan jugar en la propia puerta de la casa. Entonces estaremos acercándonos a una ciudad más segura. La contaminación, bueno, pues también es un motivo de peso para evitar en Europa nada menos que 430.000 muertes prematuras, según datos de la Organización Mundial de la Salud, pero es que en España ronda las 30.000. Entonces tenemos que actuar, es evidente. Y eso lo sabe cada día más gente. Por ejemplo, aquí me gustó este recorte del periódico donde el escritor Sánchez Ferlosio decía que él, por su salud, no sale a la calle cuando hay mucha polución. El hombre tiene 90 años y tiene algunos problemas. Bueno, pues eso es uno de... la contaminación produce menos esperanza de vida, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, cáncer de pulmón, accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, perdón, que provocan muertes prematuras en una gran parte de la población, en unas cifras superiores a los fallecimientos en una guerra. Y no digamos a los accidentes de tráfico, muy superiores a los accidentes de tráfico. Y luego está el coste social y económico que también tiene estos problemas medioambientales, ¿no? Se calcula, también según informes de la Unión Europea, que estos efectos sobre la salud pueden oscilar entre 330.000 millones de euros y 940.000 millones de euros al año en gastos sanitarios, impacto ambiental, etc. Bueno, los accidentes, claro, también es otra fuente inagotable de gastos o de gasto público en cuanto al mantenimiento de infraestructura, pero también a la atención a personas que sufren accidentes. Y luego está pues, la salud pública, la salud también personal, en que concretamente en nuestra región, como en tantas otras, tenemos un problema de obesidad importante, que también nos lleva a problemas cardiorrespiratorios que causan pues una calidad de vida pues peor, ¿no? Para ello ya hay soluciones, ya hay estudios sobre cómo revertir esta situación y vemos caminos escolares seguros, que es donde deberíamos empezar a trabajar, ¿no? También convencer que para ir a la escuela pues se puede ir de una forma más saludable que como se va ahora. Bueno, y me gustaría pues hablar un poco en Lorca, el ejemplo de Lorca, año 2015. Barrio de Alfonso X el Sabio, yo creo que lo veréis desde ahí, pues que en todas esas calles veréis toques verdes, ¿verdad? Ahí había un vergel. Bueno, pues año 2017 se ha arrasado, se ha perdido toda esa zona verde, año 2015, año 2017. Es increíble, una barriada que era casi una ciudad jardín, que la tengamos ahora como la tenemos. Se amplió una avenida principal de ahí, esta avenida de aquí, tenía 3 carriles y en vez de dedicar uno de ellos, por ejemplo, a repartirlo a carril bici y hacer unas aceras mayores, se cortaron unas palmeras que venían y se ven desde aquí hasta aquí, se cortaron unas palmeras inmensas que había para ampliar a 4 carriles, para hacer aquí unos campos elíseos absolutamente innecesarios, como ha demostrado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que así lo ha manifestado, ¿no? Aquí hay una rotonda también con un palmeral enorme, está totalmente limpio, es mármol, lo que hay debajo, solamente mármol. Y bueno, pues son ejemplos que hay que denunciar y que hay que decir que así no. Esto es una ronda de Lorca que en su día se vendió como que iba a integrar la huerta con la ciudad y mediante un vergel también, un proyecto verde que todavía podemos ver en YouTube, anunciado por el que era entonces candidato a alcalde. Hoy tenemos esto no es normal, ¿no? Que nos dijeran esto y no sé quién se lo creería también por otra parte, pero bueno, y nos hagan esto. Bueno, pues al final, precisamente en esa ronda, con un espacio súper grande y ancho,
ni siquiera hay un carril bici para llegar a los colegios. Hay un carril bici, lo han hecho por el lado contrario a los colegios, donde hay menos densidad de población. ¿Por qué lo han hecho para ir por ese lado? Porque estorba menos. Porque es la ruta del colesterol, mejora la gente. Y bueno, y luego también coincido en la participación ciudadana. Esto es básico, ¿no? La participación hay que atenderla, pero no solamente escucharla y reunirla y convocarla y luego ya cada uno hacer lo que hay. Hay que también llegar a acuerdos y cumplirlos. Por ejemplo, aquí nosotros con la Cámara de Comercio, nada menos, con la Confederación de Empresarios de Lorca, pedimos que en la nueva avenida de Lorca, que fue como el equivalente a la Gran Vía de Murcia, pues que no se pusiera semáforos, que fuera no tan grande, no tan ancha como la Gran Vía, que no se pusieran semáforos, que la prioridad fuera absolutamente peatonal. Bueno, pues lejos de debatir o de decir, no, ya esto se puede hacer, no se puede hacer, los técnicos dicen, han puesto los semáforos, no han contestado, no han hecho ni un solo escrito y así estamos. Esto es un instituto en Lorca, el Instituto Ibáñez Martín, ni un solo árbol, todo eso es cemento, tal y como lo veis, todo eso es cemento, es hormigón, pero ¿cómo es posible? Por lo tanto, la ciudad debe girar alrededor del peatón, de la persona que la usa, y también pues tener pues una potencial de transporte público, el caminar y la bicicleta. Esas son las tres bases. Y bueno, pues advertir que estamos en el medio de uno de los cambios más dramáticos de la población mundial en siglos. Hace solo 100 años el 14% de la población vivía en ciudades, hoy aproximadamente es el 55% y para dentro de unos años, en 2050, se estima que será el 70%. Y los desplazamientos poblacionales debido al cambio climático y demás también van a ser un problema de primer orden. Por lo tanto, es un desafío que tenemos que gestionar con mucha responsabilidad y coherencia. Bien, pues muy de acuerdo con el texto que nos ha traído aquí, también me ha parecido muy bien, y creo que se deben evitar los barrios monofuncionales, optar por crear áreas polifuncionales, etc. Una correcta planificación urbanística, totalmente de acuerdo. Y luego, pues por una ciudad 30, una ciudad en la que la velocidad se baje directamente a 30 km/h en todo su núcleo. Especialmente, y empezando por ahí, por las calles de un solo sentido o de 2 carriles por sentido. Esas calles deberían ser, directamente por el Reglamento General de Circulación, deberían ser a 30. Esperemos que en el próximo cambio así se haga. Y entonces, gobernando en la oposición, pues se debe tomar con responsabilidad política y consenso, sin utilizar de arma arrojadiza las medidas que tomen los otros oponentes políticos, aunque esto no quiera decir que no se pongan alternativas. Debemos promover cualquier partido las medidas que ya contienen los documentos que se elaboran dentro de aquí, del propio partido, en este caso del Partido Socialista. Dice, debemos aplicar medidas que reduzcan la presencia de los vehículos a motor en nuestras ciudades. Eso sí, lo dice el Partido Socialista, debe ser así por todos sus portavoces, nacionales, locales, de donde sea. Entonces no podemos defender a unos vecinos que dicen, es que yo tengo 2 o 3 coches, es que aquí la mayoría de los vecinos tenemos 2 o 3 coches y nos tendrán que solucionar donde los dejamos. Es que no podemos hacer aceras más anchas para quitar líneas de aparcamiento. Pues necesitamos aceras anchas para tener mejor espacio público y tener una línea de árboles en esa calle que oxigene también la barriada, que la haga más residencial y que cree un pequeño hábitat también en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, para eso pues necesitamos aceras anchas, porque si ponemos una acera estrecha enseguida se va a quejar el vecino del primero o del segundo de que el árbol se le mete la rama en su ventana. Pues bueno, hay ciudades como Madrid que no sé cómo lo hacen, pero tendrán otros defectos, pero tienen un arbolado en muchísimas calles que bueno, porque es digno de alabar, ¿no? Entonces, pues pongamos en práctica estos parámetros y defendamos otro modelo de ciudad. Porque ya lo comentaba antes, lo del voto. Y bueno, pues cuando se gobierna, pues informar a la ciudadanía muy claramente de esta vocación, ¿no? De la necesidad de un nuevo modelo de ciudad, a informar de la contaminación y las muertes prematuras, como hemos hablado
cuando prueba a lo bueno, entonces dice, ostras, esto lo quiero yo para mi ciudad, cuando viajamos, cuando vamos por ahí. Pero llegamos a nuestra ciudad y enseguida nos convence o nos convencemos nosotros, no, aquí no, es que aquí no estamos preparados. Aquí es que nosotros no somos los nórdicos o los holandeses, no, nosotros somos tanto mejor que cualquiera. Y tenemos una cultura mediterránea de calle y de todo que es muy superior a la suya. Por lo tanto, hagamos ciudades a la altura, ¿no? Manuel, tenemos que ir terminando. ¿Verdad? Venga, pues nada, voy a saltarme algunas cositas y llevar las conclusiones. Entonces hay que eliminar paulatinamente el número de coches en superficie, tanto en el tránsito como en el aparcamiento. Promover los caminos escolares seguros como una base educacional para empezar para que la población empiece a ser consciente de ello. Sabéis el poder que tienen los niños de llevar el mensaje a sus padres. Empezar a utilizar espacios públicos como espacios de convivencia ocasionalmente, una avenida principal, pongamos la avenida Gran Vía de Murcia. Un domingo cortarla y hacer allí partidos de fútbol, hacer partidos de baloncesto, conciertos, actividades diversas, eso se llama disciplina. Y luego legislación, ordenanzas que favorezcan la movilidad de modo saludable, ordenanzas de parques y jardines, que también es muy necesaria, que proteja los espacios verdes, y la redacción y puesta en práctica, sobre todo puesta en práctica de los planes de movilidad urbana sostenible donde se hayan hecho y donde no estén, pues que se hagan. Entonces, pues bueno, el gobierno nacional debe fomentar también estos cambios y bueno, y la Federación Española de Municipios pues tiene numerosos documentos que reman en este sentido, es decir, que ese consenso también se debería buscar desde organismos donde hay puntos en común, donde a veces, aunque están un poco politizados a veces, como la Federación Española de Municipios, pero también es verdad que se entienden y llegan a acuerdos. Y ya termino. Bueno, pues digamos que en Lorca, pues, por ejemplo, tenemos el PEMUS y también el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca, algo que no tienen casi ningún municipio. Bueno, pues están olvidados, ya están amortizados políticamente el día que se presentaron y están metidos en un cajón. Entonces, pues nada, pues quien antes sepa vender y ejecutar este nuevo paradigma, pues creo que le auguramos éxito y creemos que van a rentabilizarlo políticamente. Gracias. Muy bien, gracias Manuel. Le vamos a dar la palabra en último lugar, antes de abrir algún turno de debate que va a tener que ser breve por el tiempo, a Carmen López. Carmen es ingeniera, ¿no? Bueno, a mí me gusta ingeniero. Bueno, pues entonces ingeniero, por eso te he preguntado. Ingeniero civil de caminos, canales y puertos y además alcaldesa, en este caso sí, ¿no? Sí. De Don Duermas. Don Duermas, como ya sabéis, es una pedanía importante del municipio de Murcia. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a Alfonso por darme la oportunidad de participar en esta mesa, una mesa de nivel, como hemos estado escuchando esta tarde. Me dijo que tenía 10 minutos. Yo, para no agotar vuestra paciencia, porque soy además la última y no quiero repetir cosas que ya se han dicho esta tarde aquí, voy a intentar ser muchísimo más breve y estar en torno a los 6 minutos, ¿vale? Bueno, Don Duermas es una pedanía del municipio de Murcia, situada a 3,5 kilómetros de la ciudad de Murcia, y tengo una población de 2.400 habitantes. Yo todas las mañanas dejo a mi hijo en el colegio en Don Duermas y me voy a trabajar a la Glorieta de España y tardo, sin tener problemas de tráfico, 20 minutos. 20 minutos desde que dejo el coche, más aparte del pequeño desplazamiento peatonal que tengo que hacer hasta la puerta del trabajo. Los ingenieros debemos de hacer infraestructuras para que lo usen las personas, pensadas y proyectadas para la población. Debemos combinar infraestructuras grandes para problemas grandes, pequeñas actuaciones complementarias para facilitar la vida de los vecinos y vecinas de nuestras pedanías, de nuestros pueblos, de nuestros barrios y de nuestras ciudades.